Buenas noches. Ante todo, agradecer la invitación para realizar esta ponencia a todos los compañeros de SOCIEMU que siempre están al día, ¿no?, con todas estas actividades. Bueno, en esta oportunidad voy a compartir mi pantalla para poder empezar con esta pequeña charla. A ver, un ratito, por favor. Sí, doctor, ahorita les digo. Chicos, ¿se puede observar? Sí, Milita. Ya. Sí. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es la salud sexual y reproductiva. La principal pregunta, ¿no?, como introducción al tema, ¿por qué invertir en salud sexual y reproductiva? Bueno, este es un tema muy importante, ya que nos va a ayudar a disminuir la tasa de embarazos no planeados. Por lo tanto, vamos a disminuir la tasa de mortalidad materna y neonatal, que en nuestro país sigue siendo elevada a comparación de otros países más desarrollados, y aumentar la tasa de mujeres que tienen un mayor control sobre sus vidas reproductivas. Nosotros, como personal de salud, siempre vamos a estar a cargo de este grupo de mujeres en edad fértil. Entonces debemos entender y conocer cuáles son las estrategias a nivel nacional que ha tenido el Estado, el Ministerio de Salud, para poder guiarlas a nuestras pacientitas. Bueno, aquí podemos observar una mujer en la sierra, en los Andes, y una mujer en la selva, ¿no?, ejerciendo su labor de madre. Bueno, el concepto de salud sexual y reproductiva ha nacido como tal en 1994 en la Conferencia Internacional del Cairo, en Egipto, en donde se trataron temas relacionados a mejorar la salud sexual y reproductiva. Entonces, aquí es que se acuñó este término y desde ahí ha venido evolucionando también. En 1994, por fin se dejó de lado el término de salud materna e infantil para pasar a llamarse salud sexual y reproductiva. Este logro fue el fruto del trabajo de los movimientos feministas de estas décadas, quienes reivindicaron con fuerza los derechos sexuales olvidados, ¿no? Bueno, el marco conceptual, el marco de los derechos sexuales y reproductivos ha habido desde las revoluciones que tuvieron los movimientos feministas, varias reuniones, por ejemplo, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación en 1979, la Convención de los Derechos del Niño en 1989, la Conferencia de Viena en 1993. En todas estas conferencias, convenciones internacionales, se ha reforzado el concepto de salud sexual y reproductiva. ¿Pero qué viene a ser la salud sexual? Según la OMS, la salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad, la cual no solamente va a ser la ausencia de enfermedad o alguna disfunción o incapacidad de la persona, sino que para que haya una salud sexual se tiene que lograr y se tienen que mantener los derechos sexuales de todas las personas. Estos tienen que ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud.
Entonces nosotros debemos enseñar desde niños a las personas que tienen derechos sexuales, que tienen derechos reproductivos y que esos deben ser respetados, ¿no? Según la OPS, la experiencia del proceso permanente de consecución de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad. Entonces, es un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener relaciones sexuales placenteras, seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. Entonces, como vemos, tenemos muchos conceptos de salud sexual, pero todos nos llevan a tener una vida más sexual, más placentera y segura. De eso se trata. Y bueno, el concepto de salud reproductiva, también según la OMS, es el estado de completo bienestar físico, mental y social, referido a los aspectos en sexualidad y reproducción en todas las etapas de vida, desde inclusive que somos embriones hasta que somos adultos mayores, ¿no? Hasta la muerte. Esto va a implicar que las personas puedan tener una vida sexual segura y satisfactoria, que tengan la capacidad de tener hijos, la libertad de decidir si quieren tenerlos o no, cuándo y con qué frecuencia. Acceso, los cuales nosotros debemos conocer para poder ofrecer a nuestros pacientes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que a qué nos va a llegar a tener una salud sexual y reproductiva? ¿Cuáles son los beneficios? Vamos a tener dentro de habilidades un goce sexual, reproducción, una regulación de la fecundidad. Van a haber hombres, mujeres sanos, hijos deseados, hijos sanos, una familia sana, un sexo sin riesgo, regulación de la fecundidad con una planificación familiar adecuada y la maternidad y paternidad felices, ¿no? Para todos. Para nosotros gozar de una salud sexual y reproductiva, tenemos que conocer nuestros derechos sexuales y reproductivos. Todos estos derechos deben ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos por todos. Dentro de los derechos sexuales, abarcan muchos derechos humanos de la mujer, a tener control de las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y a decidir libremente sobre su sexualidad, sin ningún tipo de coacción, violencia o discriminación. Acá, por ejemplo, tenemos un cuadro en donde vemos todos los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Dentro de los derechos sexuales podemos encontrar el derecho a fortalecer la autonomía y la autoestima en el ejercicio de la sexualidad, el derecho a explorar y a disfrutar de una vida sexual placentera, a elegir las parejas sexuales, a vivir la sexualidad sin ningún tipo de violencia, el derecho a tener relaciones sexuales consensuadas, con consentimiento, ¿no? Derecho a decidir libre y autónomamente cuándo y con quién se inicia la vida sexual, el derecho a decidir sobre la unión con otras personas, el derecho a vivir y expresar libremente la orientación sexual y la identidad de género, el derecho a la protección y la prevención de infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados, el derecho a recibir información y acceso de salud de calidad sobre todas las dimensiones de la sexualidad sin ningún tipo de discriminación y el derecho a una educación integral para la sexualidad a lo largo de la vida. Chicos, es importante nosotros como estudiantes de medicina y futuros médicos, siempre vamos a tener casos de embarazos no deseados, ¿no? Y hay muchos casos en el hospital de niñas, adolescentes que vienen embarazadas, ¿no? El último caso que se vio fue una niña de 9 años que obviamente ha sido por violencia sexual. Entonces, nosotros como médicos tenemos la tarea, la difícil tarea, ¿no? De enseñarles a los niños sobre sus derechos sexuales, sus derechos reproductivos,
desde inclusive el jardín, ¿no? Desde el jardín, desde que son muy chiquitos, a conocer cuáles son sus derechos, que nadie les debe tocar, cuáles son sus partes íntimas, todo eso para que estos niños puedan avisar, ¿no? Ya sea a sus familiares, a sus padres, a sus profesores en el colegio, y nosotros poder prevenir este tipo de casos. Son niñas que no entienden, muchas veces no saben, pero en nuestro medio es muy frecuente este tipo de casos. Por eso es importante conocer bien este tema. Y los derechos reproductivos, el derecho a tomar decisiones sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coerción ni violencia, el derecho a decidir libremente si se desea o no tener hijos o hijas, ¿no? Porque todas las mujeres y los hombres están en su derecho, ¿no? Si desean tener hijos o si tal vez no desean. El derecho a decidir sobre el número de hijos que deseen tener y el espacio de tiempo entre un embarazo y otro. El derecho a decidir sobre el tipo de familia que quieren formar. Hay muchas personas que tienen una identidad de género diferente a la de las demás, ¿no? Y su familia quieren que sea de manera diferente. También su derecho y se debe respetar. El derecho a ejercer la maternidad con un trato equitativo en la familia, espacios de educación y trabajo, el derecho a acceder a métodos de anticoncepción modernos, incluida la anticoncepción de emergencia. Esto es muy importante conocerlo porque existe un paquete de atención de emergencia. Existe un kit que se le da a las pacientes que han sufrido violencia sexual y dentro de este kit incluye la anticoncepción de emergencia, que funciona durante las primeras 72 horas después de la relación sexual sin protección, ¿no? La mayoría o ninguna de los casos de violencia sexual, obviamente, tienen relaciones con preservativo, ¿no? Entonces, a todas las pacientes que han sufrido de violencia sexual se les tiene que dar el kit de violencia sexual que incluye la anticoncepción de emergencia. Muchas veces a los médicos en las postas se les pasa y vienen y ha pasado más de una semana, 2 semanas y ya no se puede hacer nada muchas veces con esas niñas. Y el aborto terapéutico no está permitido, ¿no? En estos casos, según nuestra legislación todavía. El derecho al acceso a los servicios integrales de salud y atención médica para garantizar la maternidad segura, el derecho a acceder a los beneficios de los avances científicos en la salud sexual y reproductiva, el derecho a acceder a información de calidad que permita tomar decisiones sobre prevención de embarazos no deseados, anticoncepción inmediata después de un parto, un aborto y la interrupción voluntaria del embarazo. Y el derecho a acceder a servicios para la interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley. Entonces, existen casos puntuales permitidos en esta ley que permiten el aborto terapéutico, ¿no? Pero en casos de violencia sexual no está. Entonces, se tienen que hacer juntas médicas todavía para que se pueda permitir en esos pacientes. Bueno, el nacimiento, como sabemos, es un acontecimiento que se celebra en todas las sociedades del mundo. Y cuando la mujer conserva la salud, es algo, ¿no? muy, muy grande para una mujer convertirse en madre. Pero muchas veces el nacimiento se ve opacado por alguna tragedia, ¿no? Como la mortalidad materna o la mortalidad del neonato, o del feto en este caso, que muchas veces hay casos de óbito fetal, muerte neonatal, asfixia y muerte materna. Entonces, esto es lo que se ha querido disminuir con todas las estrategias de salud sexual y reproductiva que ha planteado el gobierno. Bueno, sin embargo, en nuestra realidad, para muchas familias, el proceso de reproducción se convierte en un acontecimiento sombrío y peligroso, el cual puede, por resultado, puede tener la morbilidad, las secuelas y hasta la muerte de la madre o del bebé, ¿no? Lamentablemente, los responsables de establecer las prioridades sanitarias nacionales e internacionales en gran medida han pasado por alto esta situación. Quizá por el hecho de que las víctimas son pobres, analfabetas, generalmente
que viven en zonas rurales y carecen de fuerza política. Entonces, en el estudio de muertes maternas que se realiza siempre cada año, la mayoría de las muertes maternas son de mamás, de gestantes que viven en zonas muy alejadas de la ciudad, que muchas veces tienen su parto en su casa, sus partos domiciliarios, atendidos por parteras, y que no tienen un acceso a una atención de salud adecuada. Entonces, muchas veces por la distancia y por la manera en que no se puede llegar tan rápido a un hospital donde le podrían salvar la vida, es que ocurren la mayoría de muertes maternas. En nuestra realidad, la primera causa de muerte materna viene a ser la preeclampsia, la eclampsia, ¿no? La clave azul, como nosotros le decimos en obstetricia. En segundo lugar está la clave roja, que son las hemorragias, ¿no? Ya sea antes del parto o en el parto o después del parto también. Y por último son la clave amarilla, infecciones, ya sea por abortos inadecuados o por procesos infecciosos después del parto. Bueno, la muerte materna puede significar orfandad y disolución de la familia. Además que siempre va a tener implicancias económicas por la participación cada vez más activa que desempeñan las mujeres, ¿no? Imagínense, siempre el centro de una familia yo creo que es la mamá, ¿no? Es como quien siempre está en la casa, en la jefa muchas veces del hogar. Entonces, cuando ocurre una muerte materna, todo ese hogar se desmorona. En muchas sociedades, la muerte de un feto o un recién nacido hasta los 7 días se considera un hecho natural. En muchas tribus de la selva, en muchos lugares que los bebés nacen, y pues si se murió, nadie dice nada, ni hay nada, no pasa nada, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere cambiar, se quiere mejorar en nuestro país. Acá tenemos un mensaje: las complicaciones del embarazo, el parto y el puerperio no son predecibles, pero se pueden tratar eficazmente. Por lo tanto, la gran mayoría de las muertes maternas son evitables, ¿no? Para ello, nosotras las obstetras estamos formadas siempre para poder detectar, ¿no?, los signos de alarma del embarazo, el parto, el puerperio, para podernos dar cuenta a tiempo de lo que está pasando con la gestante. O sea, siempre desde que se embaraza una mujer, su vida está en riesgo, ¿no?, en mayor o menor grado, porque se puede complicar en cualquier momento. La mayoría de estas causas son evitables. La diferencia, lo que hace la gran diferencia es la demora en la identificación, en el diagnóstico y el tiempo de demora que llega a un establecimiento de salud de mayor capacidad resolutiva donde pueden salvarle la vida a esta mujer. Entonces, la evolución del manejo del problema. Tradicionalmente, el proceso de reproducción humana se ha tratado con un enfoque materno-infantil. Sin embargo, en la actualidad existen una serie de acontecimientos que sobrepasan este enfoque. Las mujeres reclaman sus derechos no solo como madres, sino como mujeres, exigiendo mayor participación en la salud sexual y el desarrollo. La salud del adolescente es considerada una prioridad y existe un aumento de la demanda por la planificación familiar. Se reconoce la necesidad de participación activa de los hombres, ¿no? Siempre en esto de salud sexual y reproductiva, los hombres o los varones generalmente participan muy poco o no participan. Es muy raro son los casos que vienen, ¿no?, acompañando a su pareja al control prenatal o a la planificación familiar. Son muy pocos los varones que se interesan por el tema de salud sexual y reproductiva. Los principales problemas son los altos índices de violencia sexual y reproductiva que tenemos como sociedad. Los servicios en salud sexual y reproductiva están diseñados exclusivamente casi para las mujeres. La escasa participación masculina en las cuestiones ligadas a la salud sexual y reproductiva. En nuestro país y en nuestra zona todavía existe una alta tasa de mortalidad materna y perinatal. Hay un aumento en la incidencia de infecciones de transmisión sexual
y VIH y SIDA. Y hay una alta incidencia también del cáncer de cuello uterino en nuestro país y en nuestras zonas. Y también hay un aumento de la población vulnerable, población desplazada, mujeres cabeza de familia, hombres y mujeres adolescentes, embarazadas, minorías sexuales, trabajadoras y trabajadores sexuales. Estos son los principales problemas sobre los cuales debemos trabajar como personal de salud. Los factores condicionantes para estos problemas generalmente son la falta de educación y de información, el desconocimiento de los derechos y deberes sexuales, la baja cobertura de los servicios de salud, las deficiencias en las condiciones de eficiencia e integralidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, la incongruencia entre las políticas y la prestación de servicios y la incidencia creciente de enfermedades relacionadas con la salud sexual y reproductiva. Entonces, principalmente es la falta de educación y de información por parte de la población general, ¿no? Ahí es donde se trabaja bastante, en los colegios, en las escuelas, tratando de hacer entender a los niños y a los adolescentes cuáles son sus derechos y sus deberes sexuales y reproductivos. Y cómo se puede prevenir un embarazo no deseado y cómo se pueden prevenir también las infecciones de transmisión sexual. El enfoque de riesgo en la prevención del daño durante el proceso reproductivo. La prevención de la enfermedad y muerte durante el proceso de reproducción es uno de los pilares fundamentales para el buen desarrollo de la salud sexual y reproductiva. El principal instrumento para lograr este fin es el manejo del concepto de riesgo reproductivo, el cual está basado en el enfoque de riesgo. ¿Y qué es el riesgo reproductivo? El riesgo reproductivo se denomina, es la probabilidad de sufrir un daño durante el proceso de reproducción. El mismo que afectará principalmente a la madre, al feto o al recién nacido, pero de una manera u otra también va a afectar a toda la familia completa. Es un indicador de necesidad que nos permite identificar aquellas mujeres, familias y poblaciones más vulnerables que más necesiten de nuestro apoyo. La vulnerabilidad del daño reproductivo se debe a la presencia de ciertas características biológicas, psíquicas, genéticas, ambientales, sociales, culturales, económicas, que interactúan entre sí. Entonces nosotros como personal de salud, cuando hagamos el serum, por ejemplo, vamos a ir a lugares lejanos, a lugares que tienen poco acceso a servicios de salud. Entonces allí nosotros vamos a identificar mujeres que son mucho más vulnerables. Por ejemplo, hay mujeres que tienen 8, 10 hijos, ¿no? Y tienen pues 35, 36 años. Entonces, a todas estas mujeres nosotras ya les vamos a marcar como posibles candidatas a sufrir o a morir durante su próximo parto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscarlas, ofrecerles anticoncepción segura y eficiente. Y si no desean o si ya pues están embarazadas, es una gestante con su 10ª gestación o con su 3ª, 4ª, pero todos son seguiditos. Entonces, ahí tenemos que evaluar dónde vive, a qué distancia del centro de salud, con quién vive, si tiene movilidad, si no tiene movilidad, si su esposo le pega, no le pega, si le ayuda. Entonces, todo esto nos va a ayudar a formar un radar, ¿no? Un radar de gestantes que todos los establecimientos de salud tienen y que, bueno, nos va a ayudar a reducir el riesgo de una probable muerte materna. Disculpen un minutito, voy a abrir la puerta. Ya. Bueno, ¿me escuchan? ¿Todavía están ahí?
Chicos, ¿me escuchan? Ya. Bueno, continuando con la presentación, los padres saludables, hijos saludables, acá podemos tener lo que vamos a conseguir, ¿no? Con una adecuada salud sexual y reproductiva. Esto se ha movido. Ya, bueno, para nosotros tener una adecuada salud sexual y reproductiva, tenemos que evaluar a una mujer desde su atención preconcepcional. La mujer que desee quedar embarazada, hay que prepararla, tanto física, psicológicamente, emocionalmente, etcétera, ¿no? Y existe un paquete de atención, una guía nacional de atención preconcepcional, en donde a la mujer en edad fértil se le hace una serie de exámenes para ver su estado de salud actual y se le ofrece ácido fólico, por ejemplo, 3 meses antes de planear estar embarazada, ¿no? Luego una mujer se embaraza y hay que hacer un control prenatal adecuado desde el inicio de la gestación. Siempre es importante que tenga una primera ecografía en el primer trimestre. Luego pasa lo que es la atención del parto y el puerperio, que tiene que ser en un establecimiento de salud que está capacitado para atender parto puerperio. Y para eso la gestante durante todo el embarazo se le indica, ¿no? Se elabora inclusive un plan de parto, etcétera, para que su parto termine en una institución de salud. Y vamos a tener allí un recién nacido saludable y una atención neonatal precoz adecuada y segura. La mujer no solo debe recibir atención durante el periodo prenatal y el parto, sino también en el periodo preconcepcional, como les decía. Los factores culturales, sociales, políticos, económicos que condicionan la salud de una mujer. Igual acá, ¿no? La atención preconcepcional, la atención prenatal. Y ya cuando el niño nace, atención del niño menor de 5 años, del niño de 5 a 9 años, al adolescente y al individuo saludable. Intervenciones del obstetra o personal de salud. La salud reproductiva. Tenemos que eliminar, modificar, controlar los factores de riesgo reproductivo para nosotros poder evitar el daño reproductivo, ya sea una enfermedad permanente, una enfermedad o la muerte, ya sea de la mama o del producto. Igual acá tenemos el riesgo reproductivo. Hay que hacer un concepto de riesgo preconcepcional, el concepto del riesgo obstétrico y el concepto del riesgo perinatal. Entonces, por ejemplo, una mujer que ya tiene 40 años y algunas otras enfermedades, entonces ya tiene un riesgo preconcepcional para el embarazo, ¿no? Se considera riesgoso, por ejemplo, menores de 15 años, más de 35 años, mujeres que tienen un periodo intergenésico corto, o sea, menos de 2 años entre su embarazo anterior, ¿no? O que han tenido abortos previos, etc. El concepto de riesgo obstétrico, mujeres que, por ejemplo, han tenido algún tipo de sangrado vaginal, placenta previa, etcétera, ¿no? En ese embarazo. Y el concepto de riesgo perinatal, ya en el momento del parto, suceden algunas situaciones que podrían afectar la salud del recién nacido. El riesgo reproductivo es la probabilidad, grado de peligro de enfermedad o muerte que tiene una mujer o su futuro hijo en caso de un embarazo en condiciones no ideales, ¿no? Lo que generalmente se ve en nuestro medio, que casi ninguna mujer está embarazada porque lo ha buscado, sino es porque se ha dado, sí. El riesgo obstétrico es el peligro de enfermedad o muerte que tiene la mujer o su futuro hijo en un embarazo presente. En la gestación como durante el parto va a permitir notar que ésta se encuentra en determinados grupos de mujeres, en los que la morbimortalidad materna fetal están notablemente incrementados respecto a la media de su entorno. Entonces nosotros tenemos que durante el parto. Y por lo tanto vamos a clasificarla según el riesgo obstétrico en bajo riesgo, riesgo medio o alto riesgo.
Bajo riesgo presentan este riesgo gestantes en las que no ha sido posible identificar ninguno de los factores de riesgo. En el riesgo 1 hay anomalías pélvicas, cardiopatías de la madre, control insuficiente de la diabetes, edades menores a 15 años o superiores a 35, algún tipo de esterilidad previa, fumadoras, embarazos dobles, hemorragias en el primer trimestre, incompatibilidad de grupo sanguíneo, ya sea un incremento o una disminución excesiva del peso, la multiparidad y el periodo intergenésico menor de 1 año, acá dicen, ¿no? O que tengan sífilis positivo. En el riesgo alto están mujeres con amenaza de parto, con anemia, mujeres en drogadicción, alcoholismo, embarazo prolongado, endocrinopatías, hemorragias del segundo y tercer trimestre, ya sea oligohidramios o anidramios, historia obstétrica desfavorable, malformaciones fetales, malformaciones uterinas o cesareadas, ¿no? Cesareadas que tienen 1 año de cesárea o 2 y ya se han embarazado de nuevo, también son de riesgo alto. Riesgo muy alto, cardiopatías de tipo 3 y 4, diabetes tipo B o grave, estados hipertensivos del embarazo, ya sea preeclampsia, eclampsia, pacientes RH negativos con prueba de Kuhn indirecta positiva, y todo esto, ¿no? Así les vamos a clasificar en riesgo bajo, medio, alto y muy alto. Entonces, para eso nos sirve el control prenatal, para clasificar a nuestras gestantes. Factores de riesgo reproductivo preconcepcional, aquí tenemos, ¿no? La edad, la paridad, el periodo intergenésico, antecedentes de mala historia obstétrica. Por ejemplo, edades, como les había dicho, en adolescentes, ¿no? Y en mujeres mayores de 35 años. La paridad, si es en la primera gestación o después de la quinta, hay mayor riesgo. Cuando el periodo intergenésico es menos de 2 años, o si han tenido abortos, nacidos muertos, o su bebé se ha muerto después de 1 o 2 semanas de que ha nacido, también es un factor de riesgo. Y factor de riesgo reproductivo obstétrico, acá tenemos, ¿no? Una mujer no gestante que se ha convertido en una mujer gestante. Entonces, lo que era un factor de riesgo preconcepcional en una mujer no gestante se va a convertir en un factor de riesgo obstétrico en una mujer gestante. Diferencias entre los conceptos de riesgo preconcepcional y riesgo obstétrico. El riesgo preconcepcional se va a aplicar a mujeres en edad fértil durante los periodos no gestacionales, y el riesgo obstétrico aplica a todas las mujeres. El preconcepcional permite detectar a las mujeres en edad fértil con alto riesgo antes de la gestación. Tiene utilidad epidemiológica y clínica, potencialmente evita la morbilidad materno-infantil, el prevenir un embarazo, y es un instrumento de prevención primaria. Entonces, en la atención preconcepcional nosotros vamos a identificar mujeres que no pueden embarazarse o como están, ¿no? En su estado de salud. Por ejemplo, una diabética, una hipertensa, una mujer con obesidad mórbida, etcétera. No es correcto, no es factible, no es lo más adecuado que se embarace en ese momento porque tiene un problema de salud que primero hay que corregir para que pueda embarazarse. Y el riesgo obstétrico básicamente tiene utilidad clínica, permite detectar a embarazadas con alto riesgo, permite disminuir, pero no evita la mortalidad, es un instrumento de prevención secundaria. Entonces aquí las mujeres ya están embarazadas y ya no se puede evitar el embarazo, ¿no? Sino que hay que evitar las complicaciones. Y bueno, acá tenemos las definiciones referentes a los periodos gestacional e infantil, ¿no? La morbilidad fetal, esto es en semanas y esto es en peso. Entonces, antes de las 20 semanas o las 22 semanas según la OMS se considera un aborto. Luego se considera mortalidad fetal cuando todavía se muere el bebé dentro del útero, ¿no? Antes de que ocurra el parto, antes de que salga, el bebé está muerto. Entonces ahí vamos a tener entre las 22 y 28 semanas una mortalidad fetal intermedia y más de las 28 semanas una mortalidad fetal tardía, lo que se conoce como óbito fetal. En la mortalidad infantil
Lo vamos a clasificar. Como sabemos, neonato se considera hasta los 28 días después del parto. Es un neonato. Después de ser neonato va a pasar a ser un infante. Entonces, si este bebé se muere al nacimiento, va a ser una mortalidad neonatal precoz hasta los 7 días y después de los 7 días una mortalidad neonatal tardía. Y si el bebé muere exactamente en el momento del parto, va a ser una mortalidad perinatal. En el momento del parto, ya sea antes o después, en el trabajo de parto. Factores de riesgo perinatal. Igual durante el embarazo, una mujer que tiene anemia, diabetes, embarazo múltiple, una hemorragia, una hipertensión inducida por la gestación, alcoholismo, etcétera, ¿no? Durante el parto hay hemorragias, infecciones, algún parto obstruido, preeclampsia, eclampsia, etcétera. Durante el puerperio, hemorragias e infecciones. Para el recién nacido, prematuridad, bajo peso al nacer. Las infecciones hay que evitar el tétano, diarrea, neumonía, septicemia, la asfixia al nacimiento, traumatismos durante el nacimiento, etc. Bueno, aquí tenemos un recuadro donde muestra la violencia contra la mujer y los caminos que nos llevan a un embarazo no deseado y una infección de transmisión sexual. El abuso del compañero, agresión sexual, abuso sexual en la niñez. Va a ocurrir un daño emocional, un daño en el comportamiento. Puede pasar que el adolescente, el niño, use drogas, alcohol, haya depresión, poco amor propio, un estrés postraumático. Y puede ser que inicie una actividad sexual de alto riesgo, con numerosos compañeros sexuales, coito sin protección, prostitución, comportamiento sexual sin inhibiciones. Esto va a llevar a embarazos no deseados, en donde puede haber suicidio, homicidio, mortalidad materna, mortalidad también del bebé, puede haber infecciones de transmisión sexual, VIH, etc. Entonces, el concepto de embarazo de alto riesgo es aquel en el que el riesgo de enfermar o muerte antes o después del parto es mayor de lo habitual, tanto para la madre o como para el feto. O sea, toda mujer, una vez que se embaraza, tiene un cierto riesgo de morir, ¿no? Tanto ella como su bebé. Pero hay mujeres que tienen mucho mayor riesgo. Para identificar un embarazo de alto riesgo, se va a evaluar a la mujer embarazada para ver si presenta estas condiciones, ¿no? Esos factores de riesgo. Entonces, por cada factor de riesgo que presente, se le va a dar una puntuación y vamos a tener el grado. El hecho de identificar un embarazo de alto riesgo va a asegurar que esta mujer necesita mayor atención médica. O sea que tú tienes que estar más atenta a estas mujeres, ¿no? Que a las mujeres que no tienen ningún tipo de riesgo. Mortalidad materna, contexto internacional. Bueno, acá podemos observar que los países con menos tasa de mortalidad materna son Canadá, Estados Unidos, Uruguay y Chile. Y nuestro país se encuentra muy alta todavía, más de 150 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Entonces, hay mucho todavía que trabajar de acuerdo a estos datos. Aquí tenemos la tasa de mortalidad materna que ha ido bajando desde los años de 1950, 1960 hasta el año 2000. Ha ido bajando paulatinamente, mucho gracias a que se ha regularizado el parto institucional y se ha trabajado mucho en poblaciones más vulnerables, ¿no? Pero todavía sigue siendo más de 150. El tiempo en que se producen las muertes maternas, bueno, durante el embarazo en un 25%. Dentro de las primeras 24 horas después del parto, el 50%. Entonces, aquí vienen a tallar principalmente las hemorragias, ¿no? Las hemorragias después del parto. Muchas veces los partos que se atienden en casa o por las parteras no logran controlar el sangrado vaginal después del parto y ocurren pues muertes maternas. Ese es el mayor porcentaje que vemos. Entre el segundo y séptimo día posparto y luego el 5% en la segunda, sexta semana posparto. Esto ya por causas infecciosas.
Tendencias de las causas de mortalidad materna. Principalmente antes del año 2000 eran las hemorragias, ¿no? Ahora se ha visto que ha cambiado un poco y en nuestro contexto la primera causa viene a ser la hipertensión inducida por el embarazo. Pero antes de los años 2000 y en otras ciudades como en la sierra, etcétera, se ven más casos de hemorragia. Luego tenemos la hipertensión, la infección, el aborto y otras causas. Modelo de atención integral, relación entre el usuario y los servicios. Entonces, aquí tenemos al individuo, su familia y su comunidad. Entonces, todos estos vienen a los servicios de salud, ¿no? Dentro de cada comunidad siempre hay comités locales de salud, hay un plan de emergencia y parto, hay vigilancias comunitarias, agentes comunitarios, hay un sistema de referencia comunal, un autocuidado, etc. O sea, en el primer nivel de atención, en lo que son puestos de salud, que son nivel 1, 1, 2, en donde solamente se cuenta con equipo básico de salud, ya sea médico, obstetra, enfermera, solo se cuenta con los 3. Entonces, se mantiene organizado a toda la comunidad, ¿no? Y se tiene que tener esto, sus comités locales de salud, su plan de emergencia y parto, su vigilancia comunitaria, sus agentes comunitarios, un sistema ya elaborado de referencia comunal. Entonces, ¿qué pasa en una comunidad si tú no estás organizado, no tienes tus agentes comunitarios que te avisan como personal de salud que algo está pasando? No tienes un sistema de referencia comunal. O sea, siempre tienes que estar, cuando hacen el SERUM, estás en contacto con las autoridades de la comunidad y establecen un sistema de referencia comunal. Entonces ya tienen cómo referir a los pacientes en casos de emergencia, ya saben, ¿no?, cuál va a ser el accionar en caso de que se presente una emergencia. Y aquí tenemos las alianzas estratégicas con la comunidad, ¿no? El gobierno local, las instituciones locales, las organizaciones de base, las ONGs, las gestantes, las puérperas. Entonces, es un trabajo más organizado porque son poblaciones pequeñas donde puedes trabajar mejor, ¿no? Acciones de salud reproductiva dirigidas a la mujer en edad fértil no gestante. Consejería en salud reproductiva, hay detección y manejo de alto riesgo reproductivo preconcepcional, hay planificación familiar y su inmunización con la vacuna contra el tétano, control del cáncer femenino, cáncer de mama y cáncer de cuello uterino, control de enfermedades de transmisión sexual, control de enfermedades ginecológicas, nutrición y alimentación complementaria, legislación, información, educación y comunicación, y la consejería en salud sexual y reproductiva. Igual, en la mujer gestante vamos a hacer el control prenatal, la inmunización con la vacuna contra el tétano que se hace después de las 20 semanas. Igual se les hace el Papa Nicolau a las gestantes, el examen de mama, la nutrición, la alimentación, la legislación, todo. Igual se trabaja con las gestantes. Por ejemplo, acá tenemos acciones de salud reproductiva dirigidas a la mujer. El manejo oportuno de las hemorragias, la prevención de infecciones, manejo oportuno del parto obstruido y la prevención de la preeclampsia. Entonces, se trabaja básicamente en estos aspectos. Y bueno, para finalizar ya esta ponencia, las lecciones que debemos aprender y tener en claro es que toda mujer embarazada corre el riesgo de sufrir complicaciones y debe tener un acceso y atención a una maternidad de calidad, a una atención de salud. Los servicios de salud deben ser de calidad. Si bien es cierto, se ha estratificado algunos riesgos o se ha clasificado a las gestantes de acuerdo a su riesgo, no debemos confiarnos nunca, ya que toda mujer embarazada siempre corre riesgo de sufrir complicaciones. Y eso también hay que hacerle entender a los familiares, a la comunidad, a la paciente misma, y hay que enseñarle que se grabe de memoria los signos de alarma del embarazo, que como sabemos es el sangrado vaginal,
cuando disminuyen los movimientos fetales, la cefalea, tinnitus, escotomas, edemas de miembros inferiores. Hay que enseñarle a identificar cuando es que se rompe la membrana amniótica, cuando hay pérdida de líquido, cuando tienen algunas infecciones urinarias, todo eso. Hay que enseñarle a la gestante para que ella nos pueda avisar y nosotros poder dar tratamiento oportuno. Incluso las mujeres que corren poco riesgo pueden sufrir complicaciones. Se ha visto casos que hay mujeres que tienen como 10, 12, 13 controles y han tenido una muerte materna, han terminado en muerte materna cuando no tenían ningún factor de riesgo. Entonces nunca hay que confiarnos. Ninguna medida de detección podrá establecer cuáles mujeres van a necesitar atención de emergencia y cuáles no la van a necesitar. Solamente las vamos a clasificar entre el menor y mayor riesgo para darles mayor vigilancia, para mejorar, ¿no? O bueno, estar más atentos a las pacientes que tienen mayores factores de riesgo. Pero nunca nos tenemos que olvidar de las pacientes que no tienen factores de riesgo también. Y siempre hay que establecer planes de emergencia para referir a las pacientes. Bueno, eso sería todo. Si tuvieran alguna pregunta. Muchas gracias por la ponencia. Vamos a dar 3 minutos para que puedan realizar sus preguntas en el chat. Gracias. Gracias a ustedes, chicos, por invitar, o bueno, por invitarme, ¿no? En estas ponencias. Y bueno, solo tiene que quedar antes, no solo se le deja a la obstetra, ¿no? Muchas veces los médicos le dejan, ¿no?, todo el trabajo a la obstetra, pero a veces, por ejemplo, en el CERU existe un equipo básico en los establecimientos de salud que es médico, obstetra y enfermero. Y los días que la obstetra está de libre, se queda el médico a cargo de las gestantes. Entonces hay que conocer bien cómo es el manejo del control prenatal, todo eso porque siempre vamos a tener gestantes en como pacientes, ¿no? Son los principales que vienen a las postas. Entonces hay que saber manejarlas. También hay adolescentes, niños. Hay que saber orientar, ¿de acuerdo? Para poder brindar una atención en salud sexual y reproductiva adecuada. Hay un montón de estrategias de salud sexual y reproductiva y guías nacionales de cómo nosotros debemos dar consejería en salud sexual y reproductiva. Bueno, chicos, a continuación pasaré a leer las preguntas dejadas en el chat. La primera pregunta es,
Sobre el proceso de fertilización in vitro, ¿es parte de la ética médica interferir en este proceso de reproducción, en la manipulación genética o criopreservación de preembriones, teniendo en cuenta que tiene que ver con la salud reproductiva de la mujer? Bueno, para responder a esa pregunta debemos tener en claro que la fertilización in vitro es una técnica de reproducción asistida que va a involucrar la fecundación fuera del cuerpo de la mujer, ¿no? En, en este procedimiento se va a producir una estimulación ovárica con unos medicamentos. Entonces, se va a obtener ovocitos en las mujeres y que se va a realizar la fecundación fuera, ¿no?, del cuerpo. En este caso se realiza, generalmente se realiza en mujeres que no pueden quedar embarazadas de forma natural, ¿no? Y desean ser madres. Es un proceso bastante caro y costoso, y a veces hay mujeres que desean ser madres, que no pueden, y que su mayor sueño es ser madres, ¿no? Y también es un derecho, ¿no? Si ellas desean ser madres, es un su derecho, no le hacen daño a nadie. Yo creo que sí es ético realizar, bueno, estas intervenciones, ¿no? Es un avance de la ciencia que le ha dado esperanzas a mujeres que no tenían la oportunidad de ser madres. No sé si hay otra pregunta. La segunda pregunta es, teniendo en claro que la salud reproductiva, según la Organización Mundial de la Salud, incluye el bienestar físico, mental y social, ¿qué hacer en el caso de una usuaria gestante con un grave estado clínico en el cual se tiene que escoger por la vida de uno de los dos pacientes? ¿Por cuál escogería usted? Bueno, sí se ha visto muchas veces estos casos. Y bueno, yo personalmente escogería la vida de la madre, ¿no? Porque, bueno, ha habido un par de casos en el hospital. Generalmente las mujeres, las madres, no solo tienen ese bebé, también tienen otros hijos en casa. Entonces, como les había dicho, la mamá es el centro del hogar, ¿no? Es muchas veces la jefa de familia, muchas veces madre soltera. Y cuando la mamá pues no está, esa familia queda en orfandad. Y para mí principalmente si está, ¿no?, en juego escoger entre la vida de la madre o del producto, pues yo escogería la vida de la madre porque tiene otros hijos, una vida ya hecha, ¿no? Y bueno, el bebé muchas veces, si está en juego su vida, también hay que ver la esperanza de vida de ese bebé. Muchas veces es un bebé que va a nacer y no sabemos si va a vivir o no. Para finalizar, reiteramos el agradecimiento a la estudiante de medicina Luz Milagros Azarpay por su participación y al público en general por su presencia síncrona en este taller. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias, hasta otra oportunidad.